Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a BTS interpretando la canción Film Out. Bueno amigos, hoy voy a estar realizando mi primer análisis-reacción a BTS. Obviamente los he escuchado nombrar, pero creo que nunca escuché una canción en concreto de ellos. Solo conocí a Jungkook en la canción que hizo en la ceremonia de apertura del mundial. Así que si les parece, vamos a la reacción. El copyright no me permite reproducir el video todo seguido, así que vamos a ir analizando las voces de los cantantes de a segmentos. Bien, hasta acá estamos escuchándolo con un sonido muy timbrado, muy bien colocado. Tiene un color de voz muy bello, dulce, y ya utilizó vocal fry. En el inicio de la frase utilizó ese frito vocal que le da un poquitito de sentimiento y la voz se escucha un poquito sexy en ese momento. ¡Wow! El color de voz de este cantante cambió completamente. Tiene los armónicos agudos mucho más presentes. La voz se escuchó completamente liviana, súper suave. Vamos a escuchar más. ¡Wow! Acá escuchamos mucho control del aparato fonador. Primero escuchamos un estiramiento de la cuerda intencional, dándole un poquito de dolor, manteniendo el registro en el pecho. Y luego escuchamos el pasaje completamente a su falsete, liberando el pecho y pasando a su voz de cabeza. Vamos a rebobinar un poquito. Bien, ahí lo que les digo, estuvo en un pecho ajustado, luego pasó al falsete liberando completamente la cuerda y volvió a cerrar en el pecho, donde puede desarrollar un poquito más el color y el cuerpo de su voz. Muy interesante. Sigamos. Wow, el color de voz de él también es muy dulce, pero acá surgió ya un coro, Nagara, que se escuchó divino, fue muy puntual, muy sencillo, pero estuvieron muy amalgamadas las voces, se escuchó divino. Sigamos. ¡Wow! Es una armonía perfectamente lograda. A tres voces se escuchaba divino. Lo que no es fácil de lograr porque los estoy escuchando a todos muy aguditos, pero no, está estridente, se está escuchando lindo. Y ahora que arrancó la segunda frase de este coro, apareció una voz un poquito más profunda, haciendo una cuarta voz, pero más abajo. No sé quién de ellos será quien tiene esta voz un poquito más pesada, un poquito más bajo. Bueno, acá ya descubrimos quién era el que tenía este cuerpo en la voz, estos bajos, estos armónicos graves tan presentes. En esta especie de rap, cómo cambió el tempo de la música, la instrumentación y el color de voz que tiene este muchacho, muy dulce, muy bello. Los arreglos vocales que tiene esta canción, estos coros que le está haciendo en una voz opuesta, completamente agudos, pero qué lindos que armonizan, cómo se fusionan.
君のふらったままだBien, acá es otro cantante que hizo la misma melodía que había hecho el anterior. Perdón chicos que no sé los nombres de los cantantes. Ustedes van a saber guiarme mucho mejor. Lo mismo que analizamos hoy de la voz de pecho y luego el pase del falsete, hizo lo mismo este cantante. También de forma muy prolija, lo que estamos viendo que todos como solistas se están escuchando muy bien. Bien, acá también estamos escuchando una voz distinta. En este cantante escuchamos un tuang, una voz más nasal. Está con un tuang nasal, canta con un sonido como más en la nariz, que le da un toque muy distinto y la voz se identifica muchísimo por el resto. Wow, primero me gustaría que me aclaren si esto es playback, cosa que creo que no, creo que lo cantaron en vivo y luego se hizo un trabajo de postproducción, porque el sonido sí se está escuchando tocado, hay algo del ambiente que no está, pero pareciera que están cantando en vivo. Si alguien lo sabe, me lo aclara. Bueno, este nuevo cantante que ingresó también, súper prolijo, con una voz muy linda también. No hizo un gran despliegue vocal, pero se lo escuchó muy prolijo. Wow, este pasaje al falsete lo tienen todos súper resuelto porque es la tercera persona que escuchamos haciendo el mismo arreglo y la verdad se lo escucha impecable. La canción es muy catchy también, es muy pegadiza, tiene algo que se mete y da ganas de escucharla, tiene mucho ritmo, es muy atractiva. Llegó a tocar un re 5 acá en esta nota, lo que es algo bastante agudo, lo hizo en su voz mixta, podríamos decir que fue un mix belt. Se escuchó súper prolijito, constante, lo que nos dice que tiene un trabajo de apoyo muy importante para hacer esa nota regular. Bien, en este cantante recién es donde escucho el uso de autotune. No lo había percibido antes, no sé si el grupo lo utiliza para buscar este tipo de sonido o no sé si quizás en esta función el cantante desafinó un poquito y en el trabajo de postproducción lo tocaron un poquito para que se escuche bien o si está buscado el sonido de forma intencional. Como no los conozco y no los escucho de forma regular, no sé qué tipo de sonido usan. Hay momentos que parece que está sintetizada la voz, pero en realidad es una segunda voz que está cantando de fondo en la misma nota. Entonces esta voz soporte que está haciendo uno de los compañeros puede dar un poquito a confusión de voces pregrabadas o uso de autotune, pero lo que estamos escuchando generalmente es una armonía de otro de sus compañeros. Sigamos. Wow, acá tocó un Fa 5 con esta vocecita mixta que puso, pero es una nota muy aguda.
Wow, este chico, no sé si es contratenor, pero tiene unos agudos impecables, súper livianos, muy bien colocados, y quiero resaltar el trabajo de fusión que tienen las voces. No es fácil cantar a dúos, tríos y menos arreglos de hasta 7 personas como han hecho en un momento, y que las voces se escuchen una sola, amalgamadas. Es un trabajo muy fino que tienen que hacer y los arreglos me encantan. Wow, me encantó, chicos. Me encantó, como les digo, al único que conocía era a Jungkook, pero vocalmente podemos decir que cantan todos mucho, cantan muy bien. Hay mucho trabajo por detrás de este grupo, mucho trabajo fino para que se escuche esto de esta forma, y sin embargo se han lucido todos. Cada uno de los cantantes tuvo su momento para poder mostrar su voz. Los arreglos han sido maravillosos. Realmente me han encantado y me han comentado que aparte son todos bailarines también. Así que me queda pendiente una canción en la que canten y bailen al mismo tiempo, a ver cómo se desempeñan todos ellos, ¿no? Bueno, gente, me ha encantado conocer a BTS. No es el tipo de música que pensé que hacían. Pensé que hacían todo más movido y esto fue una especie de balada romántica. Lo que me ha gustado mucho y, como les digo, me han sorprendido. Ya saben que si quieren que reaccione a otra canción de BTS, me lo dejan en comentarios. Ya saben que leo todos los comentarios y trato de contestarlos. Si aún no se suscribieron, por favor, denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cada vez que suba un nuevo video. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.